¿Qué tal a todos? Somos alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del curso Diseño en Acero y Madera. Hoy le vamos a hablar sobre el tema de investigación que forma parte de nuestro curso. El tema de investigación es diseño de una vivienda social mediante la utilización de módulos de acero con aislamiento térmico para las zonas altoandinas del Perú. Somos el grupo número 9 y los representantes son Santa Cruz Cáceres, Katia, Karina, Sevillano Robert Alarcón, Solís Velázquez, Joel Wilber, Tafur Moreno, Jair, Tolentino Miñano, Jackie y Vanessa. Muy bien, daremos paso a la exposición. El contenido de la presentación va a constar de una introducción, una revisión bibliográfica con sus referencias, el diseño arquitectónico del modelo propuesto, su diseño estructural, costos de los insumos y las conclusiones. Bien, tenemos que tener en cuenta que la necesidad de poder cubrir con rapidez la demanda de una vivienda confortable y de fácil instalación ha llevado a optar por el uso de módulos. Y el uso de módulos representa un ahorro energético considerable, ya que son más duraderas y resistentes a estructuras convencionales como el concreto o el ladrillo, ¿no? Estas estructuras son hechas de acero galvanizado. Y este tipo de estructuras que consisten en la fabricación de elementos prediseñados en una fábrica y que son trasladados a la obra para su ensamblaje o que las puedan transportar ya ensambladas. Bien. El tema decidido fue el diseño de módulos para mitigar el friaje en las zonas altoandinas del Perú. ¿Cuál fue el problema por la cual proponemos este tipo de solución? El problema principalmente fue la elevada tasa de mortalidad que viene cobrando el friaje en las zonas altoandinas del Perú. Ha llevado a la conclusión que no solo es necesario el implementar más ropa para mitigar su efecto, sino también el de viviendas que regulan la temperatura en su interior. Bien, el Ministerio de Vivienda, años atrás, ha hecho concursos para adquirir modelos de diseño, adquirir diseños de viviendas que ayuden a mitigar el friaje. También dejándose llevar por la frase que no solamente es mientras más ropa, digamos, se le donen a las personas que tengan friaje en las zonas altoandinas del Perú, se va a evitar que estas disminuyan la tasa de mortalidad en las regiones donde se encuentran, sino que el incorporar nuevos métodos, que en este caso sería la incorporación de viviendas aclimatadas o que tengan un confort térmico. Doy paso a la revisión bibliográfica. Bien, continuando con la exposición, los papers que hemos recolectado con respecto a nuestro tema de investigación son los siguientes. Empezamos con el primer paper, que es Diseño de edificios mediante módulos, las cuales ha sido realizada por Joriolewski, Graf and Lawson, RM, en el año 2018. ¿Cuál es el objetivo de este paper? Bueno, básicamente este paper nos indica que el uso de las formas modulares va en aumento, ya que debido a la mejora con respecto a la calidad y a su fácil fabricación, están siendo estas estructuras ya estandarizadas. ¿Por qué? Porque tienen usos de edificios residenciales, edificios hospitalarios, comerciales, etc. Entonces, esta publicación revisa los principios básicos de diseño utilizando una construcción modular y aborda las oportunidades para poder lograr así una estandarización, ya que a su vez este tipo de módulos, este tipo de estructura cubre las necesidades básicas que una vivienda requiere. Como por ejemplo, ¿cuáles son estas necesidades básicas y los beneficios que nos brinda? Bueno, nos brinda una economía a escala, nos brinda velocidad con respecto a la construcción, nos da un alto nivel del control de la calidad, ya que pueden ser estandarizadas, y su adecuación para el uso de proyectos. Otra también es la adaptabilidad a grandes futuras extensiones, es decir, puede crecer vertical como horizontalmente. Entonces, ¿cuáles son los tipos de módulos que en este paper nos relata básicamente? Son los módulos de 4 lados, las cuales están diseñadas para transferir cargas continuamente a través de sus paredes longitudinales. La forma de construcción de este tipo es de 4 lados cerrados. Este módulo también está diseñado para que la carga vertical combinada de los módulos interiores y las cargas en el plano soporten las cargas de acción del viento. Otro tipo de
de módulos que nos indica es los módulos de lados parcialmente abiertos, las cuales nos indican que estos se pueden diseñar con lados parcialmente abiertos mediante la resistencia de unas columnas o postes y mediante el uso de una viga continua de borde rígido que se encuentra en la parte inferior de esta textura. Y la altura máxima que nos permite este tipo de módulos es de 6 a 8 plantas. Luego tenemos los módulos de lados abiertos, apoyados a esquina. Bueno, básicamente estos módulos son completamente abiertos mediante la transferencia de cargas a las columnas de las esquinas. Esto se logra mediante la flexión de las vigas que se encuentran en la parte inferior. Otro tipo de módulos que nos menciona es los módulos soportados por un marco estructural primario, los módulos sin carga, los módulos mixtos y casetes de piso, los módulos especiales para las escaleras o ascensores. Otro tipo de módulo de las cuales yo les voy a hablar es la construcción mixta y casete de suelo. Esta forma de construcción híbrida o mixta se refiere a que los módulos se pueden apilar formando un núcleo central, que es la base de toda esta construcción, en las cuales los módulos pueden ser de lados abiertos, pero la carga aplicada a uno lado de estos módulos es mayor. Básicamente las plantas que me permiten realizar en este tipo de módulo es de 4 a 6 plantas. Y bueno, tenemos también con respecto a los módulos con estructuras primarias, en las cuales me indican que estos módulos se encuentran apoyados a podios o estructuras primarias y que son diseñadas para que éstas puedan soportarlas. Bueno, pues y las conclusiones que llegamos con respecto a este paper es que, como ya lo mencioné, te da una rapidez en la construcción, te brinda un alto nivel de control de calidad mediante la estandarización y una adaptación a futuras ampliaciones, como ya lo he mencionado antes. Siguiente, por favor. Ahora, otro paper que hemos buscado es el diseño de un sistema de construcción modular en acero para una vivienda social en altura. Básicamente, este paper nos refiere a que existe una realidad en Colombia en las cuales, debido a la escasez de los recursos, ya sean del uso del suelo, ecológico o de la biodiversidad, y la escasez de un programa de vivienda social, han llevado a que se inculquen o se generen diseños de viviendas unifamiliares con una área ya especificada, de las cuales no cumple con las necesidades que las familias que van creciendo requieren, por lo que se ha optado por una solución de viabilidad del crecimiento vertical, en las cuales te optimiza los recursos, también te permite un menor uso del espacio, del suelo, y también te brinda una estructura transformable a los cambios evolutivos y que pueden unirse mediante un crecimiento en altura, como se puede observar en las imágenes, ¿no? Son estructuras adicionales. ¿Cuáles son los resultados de esto? Bien, después de haberse diseñado esta estructura arquitectónicamente mediante uno de los recursos principales, que es el acero, se obtuvo también una estructura de base conformada por elementos de tubería estructural, cuadrada y rectangular, con uniones pernadas, y unos módulos adicionales que funcionan en voladizo, adosadas a la estructura base por medio de uniones articuladas. También son módulos estructurales en voladizo, de fácil ensamble y desensamble. Como podemos observar en la foto, se diseñó dos estructuras modulares de dos diferentes áreas, que son de 50 metros cuadrados y de 80 metros cuadrados. La problemática más que nada de Colombia me indican que las unidades de viviendas que están diseñadas tienen una aproximación de 50 metros cuadrados de área, por lo que el diseño está totalmente correcto. ¿Y cuáles fueron las conclusiones que se llegaron de este sistema constructivo propuesto? Bueno, que te permite una industrialización y una prefabricación de una vivienda social en altura. También te proporciona un ahorro económico que proporciona el sistema industrializado propuesto. Y te genera edificaciones transformables en el tiempo. Te da una resistencia de cargas laterales y verticales de un crecimiento aleatorio de los voladizos adicionados.
Siguiente, por favor. Ahora, otro paper relacionado básicamente a nuestro tema es la optimización de los diseños de los parámetros de los materiales en un reforzamiento de metal en la industria de la construcción de estos tipos de módulos, en las cuales nos indican como resumen que el principio de riesgo equilibrado es considerado como el más apropiado para el estudio de la confiabilidad estructural de edificios industriales, ya que te permite evaluar el daño anteriormente antes de que se produzca un gasto inicial mediante un sismo. Por lo que las conclusiones de esta investigación básicamente es que el problema de diseño óptimo comprende en la búsqueda de las condiciones que se pueden igualar a los costos para reforzar estas estructuras dañadas y los costos para la prevención de daños. Más que nada, me iguala las condiciones de inicio con las condiciones finales que me producen un sismo. Me optimiza todos estos recursos para así poder tener una mejor control de nuestros recursos, y la resistencia sísmica real de los edificios en instalaciones está determinada por su recurso de seguridad con un cierto número de defectos críticos no eliminados que reducen la resistencia estructural. Siguiente. Bueno, siguiendo con la revisión bibliográfica, vamos a seguir con el cuarto paper, el cual es un paper actual, el cual traducido al español es propiedades o pruebas para determinar las propiedades mecánicas en casas hechas a partir de módulos de acero. Esta es una investigación hecha por un grupo de ingenieros, la cual buscaba determinar las diversas propiedades mecánicas con las que cuenta un módulo de vivienda. Para esto lo que ellos plantearon fue un módulo de vivienda ALTC, el cual es un módulo armado de acero ligero. Este consta de un marco superior y un marco inferior. Ambos marcos tienen vigas interiores, las cuales son unidas por otras vigas, las vigas principales. Este además cuenta con columnas, como se pueden ver, 4 columnas. Esas columnas se unen a los marcos mediante pernos, mientras que las uniones viga-viga son uniones hechas por soldadura. Como se puede ver, acá se puede apreciar más lo que les estaba comentando acerca de la estructura de esta casa modular, la cual fue sometida a 2 pruebas. Una, la cual era una prueba física en un laboratorio, en la cual se construyó este modelo físicamente y se sometió a una carga. Y la otra fue mediante una modelación computacional, en la cual, con la ayuda de un programa, Abaqis, se pudo modelar. En ambas simulaciones hubo un acuerdo, el cual era el lugar por donde fallaba esa estructura. Y este lugar venía a ser la unión entre columna y el marco inferior, la cual generaba un vacío. Bueno, las conclusiones que se puede sacar de esto, la primordial es esa, la que les acabo de mencionar, ese vacío. Es decir, se tiene que hacer más énfasis al momento de construir esas viviendas en lo que son las conexiones entre elementos. Entre las otras conclusiones que se encontraban en ese paper era que el fallo debido al excesivo pandeo por flexión-torsión de las 4 columnas exhibieron que había un tipo de pandeo primario, y en ambas simulaciones, es decir, en la computacional y en la física, pasaba esto. Otro era que la deflexión máxima de la viga de la armadura inferior era igual a 18.36 milímetros, que era menor a 1 sobre 330 la longitud de la viga. Otro era acerca de la rigidez lateral, la cual era igual a 1.21 kilonewton milímetros, la cual estaba muy cercana, es decir, este valor era el valor obtenido por las pruebas hechas en laboratorio, y el valor obtenido mediante una simulación computacional fue de 1.19, es decir, había solo un error de 1.65%, lo cual validaban los resultados. Bueno, siguiendo con el siguiente paper. Este paper, traducido al español, se llama Comportamiento y rendimiento de una armadura de acero bajo una carga sísmica. Se realizaron igual 2 ensayos, igual que el anterior. Una simulación en un laboratorio de sismos y otra simulación numérica mediante un modelo computacional. Bueno, los objetivos de estos eran, primero, partir de la premisa la que mayoría de los investigadores antes de esta investigación lo que hacían era, al momento de analizar una vivienda o un módulo de vivienda hecha de acero, se enfocaban en lo que eran los paneles o los muros, y se enfocaban tanto que a veces no se fijaban que habían otros lugares por donde se estaba cometiendo las fallas. En este caso, como también lo corroboró la
la investigación anterior, ese lugar son las conexiones. Es decir, esta investigación lo que trata de hacer es darle giro a las investigaciones anteriores y enfocarse en lo que son las conexiones, y además otro punto que ellos agregan aparte de eso es los acabados. Es decir, los acabados en los muros aportan algo de rigidez al momento del sismo. Bueno, en la imagen como se puede ver, ese es un armado en el cual lo que está en el centro es un panel. Es decir, lo que se va a modelar acá no va a ser una casa, sino un panel nada más. Ese panel va a estar formado por una armadura de acero con elementos horizontales y verticales. Ese va a ser el modelo cero o el modelo de punto de partida, y al cual mediante algunos instrumentos se le va a someter a una simulación de un sismo. Siguiente. Bueno, digamos, no solo se construyó lo que era un panel, sino se construyeron lo que eran varios paneles. Por ejemplo, en algunos lo que variaba era el tipo de muro, es decir, tú solo tienes lo que es la armadura de acero, pero esa armadura tú no la puedes dejar así que le tienes que poner un muro, un acabado. Entre esas opciones que ellos proponían era una, paneles corrugados. Otra era paneles corrugados y una capa como un acabado de yeso o algo así. Otras eran paneles acabados pero con una puerta. Es decir, querían analizar todas las posibles todos los posibles casos que hay al momento de cuando se quiere ver, digamos, cómo se comportan todos los muros de una vivienda, ya que como sabemos hay muros que no tienen puertas o hay muros que sí. Y en este caso, lo que descubrió o lo que obtuvo mediante sus pruebas tantas físicas como computacionales fue lo que planteó en un inicio, sino que al final, comparando entre casos, por ejemplo, entre el caso 1 y el caso 2, el que tenía el panel corrugado más la capa de yeso tenía una rigidez mayor a la que solo cuando tenía el panel corrugado. O igual en los otros, cuando comparó el caso 4 y el caso OBI, el cual OB, digamos, lo que tienen caso OB es que ellos tenían una conexión o estaban mejor conectados, tenían un menor espaciamiento entre conectores a lo largo de todo, digamos, la unión entre muro y marco inferior. Y presentó que tenía casi 3 veces más rigidez. Siguiente. Para terminar con los papers, este es un paper que para nosotros va a ser de mucha importancia, bueno, o lo podríamos, o nos va a servir en nuestra investigación, porque como ya mencionó mi compañero, nuestro propósito es construir o diseñar una vivienda en la cual se encuentre en zonas en las cuales el frío es el principal agente, digamos, en tener en cuenta al momento de diseñar esas viviendas. Y por esto hemos usado o hemos tomado en cuenta este paper, el cual analiza lo que es el comportamiento de columnas de acero a compresión bajo temperaturas bajo cero. Para esto, en esta investigación, la baja y alta resistencia de SFS columnas de canales sujetas a fallas locales de pandeo y rendimiento se probaron en el rango de temperaturas de 20 a 70 grados Celsius para entender su comportamiento y determinar su capacidad de compresión de temperatura bajo cero. Para eso se usó lo que es, bueno, lo que la mayoría, bueno, de ingenieros o estudiantes de ingeniería conocen son como esas máquinas que te permiten calcular lo que es la compresión. Bueno, en esta investigación lo que se trató de demostrar era ver cómo variaban los comportamientos, es decir, no solo el comportamiento ante una fuerza, sino, digamos, también la rigidez o su módulo de Young. Y para esto lo que se usó fue este pequeño aparato, el cual fue puesto en una cámara en la cual los investigadores podían manejar la temperatura y simularon, digamos, con varias temperaturas, a partir de menos 20 grados hasta 70 grados, en las cuales ellos obtuvieron diversos resultados. Y lo asombroso de esto fue que a menor temperatura, las propiedades mecánicas, físicas de las probetas mejoraban. Y eso fue algo que asombró a los investigadores, pero no estuvieron del todo, digamos, de acuerdo, ya que esto, como es nuevo, tiene que ser sometido, bueno, en ese tiempo, como era nuevo, tenía que ser sometidos a más pruebas. Ellos en total hicieron o sometieron en 6 ambientes, es decir, a 6 temperaturas. 2 eran arriba de 0 y el resto eran bajo 0. Además, usaron 21 columnas y al final, en todos los casos, la capacidad final aumentó considerablemente, incluso a temperaturas inferiores a 50 grados Celsius, especialmente para las columnas de acero G300. Ya, eso es todo por mi parte. Le doy paso a lo que es el diseño arquitectónico. Gracias. Bien, continuando con la exposición, vamos a presentar la propuesta. El objetivo principal es mitigar el friaje en las zonas altoandinas.
Para esto no vamos a usar lo que siempre se planteaba, que es el uso de prendas para las personas, no, sino que vamos a proponer un módulo de acero que tenga aislamiento térmico para las zonas altoandinas. Como hice en el slide, la propuesta es una vivienda segura, saludable y abrigadora, ¿no? Que incorpore un sistema de captación y conservación de temperatura interna e iluminación de estándares que lo hacen saludable, especialmente en las épocas de frío intenso. Bien, entonces una vivienda para que sea tenga un aislamiento térmico y sea viable para las zonas altoandinas tiene que tener criterios fundamentales. Por ejemplo, tiene que ver la manera más económica posible de captar la radiación solar. Tampoco no debe permitir que el calor ganado y acumulado durante el día se pierda fácilmente en los ambientes. Esto lo vamos a hablar más adelante, que está de la mano con lo que son los materiales de la propia vivienda. La estructura segura y estable ante movimientos sísmicos y carga de nieve. Como sabemos que están en las zonas altoandinas, la cantidad de nieve o la carga de nieve es la más importante para este tipo de estructuras. Y eso lo vamos a ver en la parte estructural que tenemos más abajo. También es necesario diseñar un sistema de cierres a elementos que posibiliten el ingreso de aire frío, puertas, ventanas y ductos, y eliminar aberturas dejadas en el proceso constructivo. Y también trabajar con materiales adecuados como el adobe, la madera, el barro y entre otros. Bien, analizando la cantidad de personas que existen por familia, hemos hecho un requerimiento de ambientes. Esto sale de un cuadro de funcionalidad para una familia. Y aquí hemos resumido que necesitamos en promedio 3 dormitorios, una cocina, un comedor, estancia y un invernadero. Este invernadero es opcional. ¿Por qué es opcional? Ya que están en las zonas altoandinas, el friaje es tan intenso que los propios alimentos tienden a congelarse o pierden su uso. Y también es muy importante tener lo que es el tratado de las hortalizas o de los elementos que usualmente tienen en su dieta diaria, ¿no? Es muy importante eso también salvaguardar. Ahora, características para el confort térmico. Tenemos que saber que la gradiente de temperatura en las zonas altoandinas del Perú es variante, de acuerdo a las zonas, en realidad, ¿no? Los lugares. Por eso nos hemos centrado en el diseño de muros, también la cobertura, lo que es la ventana y lo que son los pisos. Lo hemos detallado en 3 puntos. Parte arquitectura, que tiene que ver con todos los materiales que van a ir dentro de los muros, las ventanas y todo ello. Y la parte estructural, que van a ir lo que es que la estructura sea estable ante la carga de nieve, ¿no? Que es la más importante en nuestro caso. Bien, el confort térmico en muros. Características necesarias. Los muros deben poseer un sistema alternativo de calentamiento diurno de la vivienda que permita transferir el calor generado durante el día hacia los dormitorios mediante intercambio por el fenómeno de convección de aire caliente y frío en estos ambientes. Para esto, lo que se va a emplear es el panel sándwich, que es un termoaislante de poliuretano, o también llamado puro. Bien, este panel de sándwich es un producto que para la construcción que está compuesto por 2 capas de acero y un núcleo de poliuretano que está inyectado. Como se ve en la imagen, la capa de acero son los extremos y el poliuretano es la parte interna, el color amarillo. Bien, esto va a proporcionar un aislamiento térmico y también acústico. Aquí en la figura inferior se notan dónde estarían ubicados. Serían estas planchas que se pueden observar, estas que son medio amarillo oscuro. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de este material que vamos a emplear? Es que tiene un excelente aislamiento térmico y acústico. Es un material ligero, manejable y que tiene alta capacidad de carga. También es muy fácil de instalar. Entonces es más versátil al momento de ser trabajado o cuando se quiera emplear para darle formas o cortarlas, ¿no? Son más sencillas de utilizarlas. Tiene una rigidez alta, la resistencia a los impactos, claro, el acero de este propio material le da una gran
resistencia al impacto. Diseños de materiales a solicitud, este material es moldeable de acuerdo a las requerencias, lo que se requiere para un proyecto, y que las longitudes pueden variar según los requisitos del proyecto. Bien, ahora tenemos que tocar lo que es el confort térmico para techos. También vamos a hablar sobre el material PUR. Tiene muchas ventajas, como le hemos mencionado hace un momento. Tiene gran capacidad de aislamiento térmico. También, como posee 2 láminas de acero, al momento de tener un impacto con lo que es la nieve, o quizás en algunos lugares donde exista el granizo, que es, digamos, el impacto es mucho mayor. Entonces, esta estructura va a permitir que resista, ¿no? El techo de alguna manera, no se ve afectado en un grado mayor. También, ya que el poliuretano no va a dañar lo que es la capa de ozono, y tiene una elevada resistencia estructural, y el peso es muy bajo. También, que de manera estética se ve bien. Tiene un acabado agradable, por así decirlo. Y es una solución integral de cobertura y cielo raso. Bien, este material tiene características muy importantes. Por ejemplo, el acero que se va a usar es el acero Zinc-Alum ASTM 792. El material generalmente varía entre espesores de 50 milímetros a 40 milímetros. La pintura tiene un recubrimiento de pintura que es de poliéster líquido, que tiene un espesor de 25 micras aproximadamente. Esa es la parte exterior, ¿no? En la parte interior tiene un foil polipropileno, que es anticondensación con barra de vapor, y tiene un acabado de moleteado en toda la superficie. Respecto al aislante, el material es hecho de poliuretano rígido inyectado de alta densidad autoextinguible, que tiene una densidad de aproximadamente 40 kilogramos por metro cúbico. Un espesor de 20 milímetros con un espesor de 20 milímetros, largos, generalmente comerciales, de 1 metro, 1 metro y medio por 6 metros de longitud, y una conductividad que es muy importante para lo que es nuestro proyecto, es de 0.020 W por MK o 0.139 BTU por grados Fahrenheit. Bien, ahora el confort térmico en ventanas. En ventanas las ventanas que se van a emplear aquí son las ventanas de PVC. El material en las ventanas a implementar, como les mencioné, son las ventanas de PVC, debido a que este material posee valor en términos de transmisión térmica con un vidrio finstral. No sé, espérate. Ya. El material de las ventanas a implementar es el PVC, debido a que este material posee valor en términos de transmitancia térmica con un vidrio finstral, en el cual posee 4 milímetros de espesor, separados por una cámara de 20 milímetros rellena de gas argón. Ahora, es muy importante esto, o sea, digamos, el emplear unas ventanas adecuadas para lo que es las viviendas que quieren mitigar el friaje. ¿Por qué? En videos que hemos investigado, nos muestran estudios que en una vivienda, cuando digamos, en Estados Unidos, más que nada es esto, ¿eh? Lo que sucede es que a veces la calefacción interna que tenían dentro de las viviendas se generaba una pérdida. Con el tiempo se generaba una pérdida. Y las personas pensaban que eran por los muros, o también pensaban que eran por las puertas. Pero con estudios que empleaban dispositivos para medir la temperatura mediante diagramas de calor, se dieron cuenta que la mayor cantidad de pérdida de calor se daba a través de las ventanas. Por lo tanto, las ventanas es un principal elemento que se tiene que diseñar con riguroso cuidado, porque al estar en zonas de mucho friaje, el ingreso de
de temperaturas bajas puede ser por este lugar, por este orificio, por este vano, que de alguna manera perjudica a la familia. Y esto también es porque muchas de las familias en... ¿Qué dije la última palabra? Me olvidé. Así vemos que el uso de las ventanas es muy importante y que también el uso adecuado del material que se va a emplear también es de mucha importancia o de suma importancia para este proyecto. Por lo tanto, el uso de ventanas que se va a usar es las ventanas de PVC. Aquí abajo se muestran las capacidades aislantes de las ventanas. Vemos que las capacidades que de las ventanas de PVC son de grado alto y muy alto. Aquí se encuentran las fuentes de ventanas Roma. Bien, también otro punto fundamental es el diseño de los pisos. O sea, ¿qué material se va a usar para lo que son los pisos? Sabemos que uno de los mejores materiales para este caso sería lo que es la madera. En este caso vamos a usar maderas de 1 pulgada por 10 pulgadas por 10.5 pies. Generalmente esa es la venta comercial, pero lo vamos a adecuar al proyecto. Bien, el empleo de madera en los pisos es muy importante porque también de alguna manera va a generar que se pierda la temperatura interna a través de estos lugares, de estos orificios, que sería muy distinto al usar solamente tierra como se está empleando en las zonas altoandinas, en los lugares más recónditos, por así decirlo. Pero el uso de madera nos da un mejor confort térmico y mantiene la temperatura constante dentro de la vivienda. Bien, ahora hablaremos lo que es el análisis estructural. Para esto le hemos dividido una parte de cálculos mediante lo enseñado en clase, luego una parte en lo que es el modelado, mediante el programa lo que es el software SAP 2000 versión 21. Doy paso a mis compañeros para que continúen con la exposición. Bien, continuando con la exposición, después de haber visto todas las características arquitectónicas y de confort térmico, vamos a empezar lo que es el diseño estructural. Vamos a explicar brevemente algunos cálculos para no hacerlo tan extenso. Cualquiera de estos cálculos o cuál especificación está en el archivo adjunto. Empezamos entonces con lo que es el metrado de cargas. Entonces, asumimos que tiene una carga muerta, el acero de 30 kilogramos por metro cuadrado, una cobertura de 30 kilogramos por metro cuadrado y una sobrecarga que también según la norma tenemos de 30 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, vamos a asumir en estas zonas altoandinas que una variable importante es la carga de nieve. Según la norma de 0.20 de cargas, nos dice que para hallar nuestra carga de nieve, tenemos que hallar un Q de diseño, que para una pendiente mayor a 15 grados, como la que tenemos, es 0.8 por la carga de servicio de la nieve sobre el suelo, que según la norma E020 es 40 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, con estas consideraciones, vamos a hallar nuestro metrado de cargas, tanto para viguetas como para tijerales. De esto nos apoyamos del plano en planta que vemos ahí al lado derecho. Tenemos, como vemos, son 4 tijerales con una luz de 9 metros, 7 filas de viguetas con un espaciamiento de 1.5 metros. Entonces, comencemos con las viguetas. Su peso propio más cobertura sería 2 por 30 por 1.5, que este es su ancho tributario, 90 kilogramos por metro cuadrado. La sobrecarga, 30 por 1.5, es igual a 45 metros. Y con la carga de nieve, con las consideraciones que mencionamos, 1.3 es cuando tienes una carga desbalanceada y su luz, o la mitad de su luz es menor que 6 metros, se tiene que asumir que es 1.3 de la carga de servicio. Entonces, con esas consideraciones tenemos 1.3 por 0.8 por 40 según la norma y su ancho tributario. De la misma forma como las viguetas, hacemos para los tijerales. Siguiente, por favor.
Bien, ahora hacemos la recopilación de los datos. Tanto para tijeral y para vigueta tenemos su carga muerta, su carga viva y su carga de nieve. La norma es 0,90 para la amplificación de cargas. Nos dan diferentes fórmulas para las combinaciones de carga. Pero hay que recordar que una acotación para cuando es carga de nieve, la norma recomienda que cuando tú asumes la carga de nieve, ya no es necesario que asumas también la carga de viento. Entonces, para nuestras combinaciones de carga, solo asumimos todas las que tienen viva, carga muerta y nieve. Entonces, hallamos para el caso 1, que es tijeral, y para el caso 2, todas las combinaciones de carga. Pero para nuestro diseño, tiene que soportar la mayor de estas. Entonces, hallamos la mayor combinación de cargas para cada uno, siendo 635.46 kilogramos por metro para tijeral y 230.34 para viguetas. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos que hallar cuáles son nuestros elementos que vamos a diseñar tanto para compresión y para tracción. Entonces, para hallar estos componentes, primero vamos a hallar las fuerzas. Rápidamente, este es un esquema del tijeral. Vemos tanto sus dimensiones, sus espaciamientos, como sus ángulos. Entonces, hemos hallado por la combinación de carga para el tijeral que la mayor combinación de carga es 635.46 kilogramos por metro cuadrado. Si tenemos esto por metro y tenemos una luz de 9 metros, podemos hallar entonces las reacciones, tanto en un extremo como el otro. Entonces, hallamos estas reacciones haciendo equilibrios estáticos. Siguiente, por favor. Como dije, hallamos las reacciones, que son, como es simétrico, es una carga distribuida que hemos hallado. Entonces, tenemos que las reacciones tanto en A como en el otro extremo B, bueno, se ve, reacción en A es 2.859.57 kilogramos fuerzas. Ahora, lo que tenemos que hallar son las cargas verticales, pero principalmente las cargas que vamos a diseñar, que son las que son a compresión y a tracción. Si notamos que el tijeral se comporta aproximadamente como una viga, sabemos que la mayor deflexión va a ser en el medio. Entonces, hacemos un corte en el medio y hallamos nuestras tres principales fuerzas. Ahora, por equilibrio estático y por momentos, hallamos que nuestra fuerza de compresión, que podríamos decir que es la brida superior, soporta una fuerza de compresión de 4.506 kilogramos fuerza, una diagonal 1.713 kilogramos fuerza, y la brida inferior, que es una de las más importantes para el diseño de tracción, 5.697.57 kilogramos fuerza. Para resaltar esta parte, vemos o notamos que nuestra fuerza de compresión máxima en tijeral es 4.506.3 y la fuerza de tracción 5.697, que van a ser nuestros comparativos cuando hagamos nuestro diseño de compresión y tracción respectivamente. Siguiente, por favor. Del mismo caso, como hicimos para los tijerales, necesitamos hallar nuestras fuerzas para la vigueta. De la longitud de su ancho de vigueta, que es 3.5 metros, del plano en planta, y haciendo un comportamiento de la misma forma como una viga, hallamos el momento que sería WL cuadrado sobre 8. El W es el peso, la carga, y del cuadro de las combinaciones de carga hallamos que 230.34 era la mayor para la vigueta. Entonces, aplicando la fórmula, y la D sería el alto efectivo de la vigueta, hallamos que la fuerza de compresión es igual que la fuerza de tracción, que son 1.065.75 kilogramos fuerza. Esa también es una variable importante de comparativa cuando hallemos nuestra fuerza, nuestro diseño de compresión y tracción. Siguiente, por favor. Ahora, empecemos con nuestro diseño de compresión. Haremos primero compresión y luego tracción. Comencemos con los tijerales. Para esto, haremos primero el diseño de conectores. Vamos a asumir un ángulo y unos conectores que tenga 25 centímetros y una distancia entre conectores de 80 centímetros. Estamos asumiendo el conector que vemos en imagen,
y según el reglamento o según la norma, tenemos que, hay 3 tipos de conectores para los cuales se le asume un K correspondiente. A nuestro conector le corresponde la figura número 3, que es 0.86. ¿Por qué? Tenemos que hacer nuestro diseño con presión. Entonces, primero, haremos nuestra verificación por esbeltez. La norma o el diseño de acero nos dice que el K por L entre R tiene que ser menor a 200 para compresión. Ahora, tenemos el K, tenemos el L, que es la luz, nos falta el R. Esto lo sacamos del ángulo que estamos asumiendo. El R depende de la inercia y del área. Entonces, necesitamos la raíz cuadrada de la inercia sobre el área. Del ángulo calculamos la raíz de I entre A y lo reemplazamos en el R. Haciendo los cálculos, nos sale que el KL entre R es 99.4, que es menor que 200. Entonces, cumple con la esbeltez. Entonces, de ahí hallamos el pandeo o el esfuerzo de pandeo elástico de Euler. Con el KL entre R y con el módulo de elasticidad, que sería 2 por 10 a la sexta para kilogramos, fuerzas, hallamos cuánto es el pandeo o el esfuerzo elástico de Euler, que sería 2095 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, como estamos diseñando con un A36, tenemos su fluencia F de Y, que es 2350. Ahora, con esa fluencia del A36 y con el esfuerzo de pandeo, podemos hallar el módulo de tangente, que ese es el lambda. Lambda es la raíz cuadrada de F sub Y sobre F sub E. Entonces, tenemos el lambda 1.10. Ahora, tendremos que hallar el esfuerzo de pandeo a flexión, ¿no? Entonces, eso depende de si es que el lambda es mayor que 1.5 o menor que 1.5. Necesitamos hallar ese FC sub R, que sería el esfuerzo o la resistencia, la carga de pandeo, que depende de, como mencioné, del lambda. Para cuando lambda es menor que 1.5, es 0.658 por FY sobre FI, todo multiplicado por FY. Eso nos da 1526.36. Ahora, pero lo que nos importa a nosotros es nuestra resistencia de diseño. Entonces, necesitamos primero hallar la resistencia nominal de compresión. Ese es un P sub N, que eso tenemos que multiplicarlo por el área de nuestro ángulo propuesto. Entonces, P sub N es F sub R, que hemos hallado por A, pero eso tenemos que multiplicarlo por un phi, que según la norma es 0.90, es 0.85. Entonces, 0.85 por F sub N, por P sub N, disculpe, que es F sub R por A, nos daría 5.682.66 kilogramos, que, como vemos, es mayor al 4.506.03 de la fuerza compresión máxima que hallamos en las fuerzas diagonales. Siguiente, por favor. Ahora, ya con el ángulo, tenemos que diseñar nuestra sección. Ahora, vamos a proponer una sección tipo C, como vemos en la imagen, que es 175 milímetros por 75 por 5 kilogramos. De la misma idea que hicimos con los conectores, los ángulos, calculamos su esbeltez o hacemos su verificación por esbeltez, el F sub E de la misma manera y su lambda, que en este caso sigue siendo menor 1.5. Calculando su F sub R y el phi o su resistencia de diseño, que sobrepasa a los 7.148, sigue siendo mayor que el 4.605. Entonces, verificamos que este perfil cumple con el diseño a compresión. Siguiente, por favor. Ya tenemos el perfil para el conector. Ahora necesitamos el tubo que va a lo largo de los tijerales. Y eso también lo hallamos de la tabla del ASSI. Y tenemos que cumplir la misma metodología, tanto para esbeltez, F sub E, lambda, y al final su
resistencia de diseño. Para no hacerlo repetitivo, los cálculos de esbeltez, como ven ahí, ya lo tenemos, es 124.65, tiene que ser necesariamente menor que 200. El F sub E 1331.85 y en este caso el lambda C sigue siendo menor que 1.5. Para eso entonces ya tenemos nuestra carga de pandeo F sub R 1143.77. Y la resistencia de diseño sigue cumpliendo con ser mayor que 4605, que es la fuerza máxima compresión que tenemos. Ahora, siguiente, por favor. Bueno, de la misma manera, el diseño del conector de las viguetas, pero para no hacer o no repetir las mismas fórmulas, solamente voy a mencionar lo que varía. En este caso de las viguetas, vamos a trabajar con el ángulo espalda-espalda, pero para ese caso nuestro K es 0.5. ¿no? Nuestra distancia de conector, como nuestro ángulo es 3/4 por 1/8, tiene 2.54 de distancia y mantenemos la distancia entre conectores de 0.80. Vemos que los cálculos, la relación de esbeltez, la verificación de esbeltez sigue cumpliendo, que es la variable KL entre R menor que 200. La carga de pandeo 7642 y su lambda 0.575. Siguiente, por favor. Entonces, verificamos el perfil para la vigueta. En este caso hemos hallado un perfil tipo L, 30 por 30 por 5. Y de la misma manera, tanto esbeltez, carga de pandeo, y para este caso, como notamos, el lambda sub C sí pasa el 1.5. En ese caso, la fórmula de la carga de pandeo cambia a 0.877 del F sub E. A eso lo multiplicamos por el área y el phi sigue siendo 0.85 y como vemos, aquí llega a 1093.52 kilogramos, pero si recordamos de las diagonales o de los cálculos de fuerzas, el máxima fuerza a compresión o tracción de las viguetas era 1065.75. Entonces, este perfil sigue cumpliendo con el diseño a compresión. Siguiente, por favor. No, doy paso a mi compañera. Ahora realizaremos lo que es el diseño de tracción. Una vez hecho el metrado de cargas y el cálculo de las reacciones, realizaremos lo que es el cálculo de la fuerza que se encuentra en la primera diagonal. Para esto, como podemos ver en el gráfico, vamos a analizar primero lo que es en el punto A para hallar una fuerza A que va de dirección de A hacia B y luego analizaremos en el nudo B para obtener lo que es el resultado de la fuerza diagonal. Como resultado vamos a tener que esta fuerza va a valer 1507.69 kilogramos fuerza. Ahora, para realizar el diseño de tracción tenemos que analizarlo bajo dos estados límites, bajo la fluencia y bajo la fractura. Realizaremos primero lo que es bajo la fluencia. En el caso de fluencia, la fluencia de nuestro acero va a ser de 250 megapascales, ya que nos estamos refiriendo a un tipo de acero A36. Nuestro phi será de 0.9 y la fuerza que vamos a tomar la vamos a convertir en kilonewtons. Ahora, el área bruta va a ser la misma que nuestra área de diseño. Para calcular el área bruta va a ser mayor o igual a la fuerza entre el phi por la fluencia, que vamos a tener un total de 0.683 milímetros al cuadrado. Por eso vamos a proponer la siguiente sección, que va a ser de 1/4 por 1/8, cuya área va a ser de 192 milímetros al cuadrado, siendo mayor a nuestra área de diseño. Ahora, para la verificación realizaremos lo que es la esbeltez, tanto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Este valor va a tener que ser menor a 300. Por ende, se realizaron los cálculos previos con una longitud de la diagonal que va a ser de 1.5817 metros, siendo que estos tres valores se van a encontrar dentro del rango. Siguiente, por favor. Ahora analizaremos lo que es el estado límite de fractura.
En este caso, para la fluencia del acero vamos a considerar 400 megapascales y el phi va a valer 0.75. Considerando una conexión soldada, nuestra área bruta va a ser mayor o igual a nuestra fuerza entre 0.9 por phi por la fluencia del acero, ya considerando el 0.9 nuestro valor de U, que es nuestro X entre L. Propondremos la siguiente sección, que va a ser de la misma manera que en el diseño por fluencia, que va a ser de 1 un cuarto, 1 un cuarto y 1 octavo. Nuestra área va a ser 192, mucho mayor al área que estamos diseñando. De nuevo vamos a realizar lo que es el cálculo para la verificación por esbeltez, del cual vamos a tener que en el eje Y va a ser 161, en el eje Z 255 y en el eje X otra vez 161. Esos tres valores siendo menores a 300. Siguiente, por favor. Siguiente. Para el diseño de atracción tenemos en este caso para la brida inferior vertical. El cálculo de cuánto vale esta fuerza se hizo en un inicio cuando mi compañero les explicó el cálculo de las acciones y las fuerzas internas. De la misma manera que en cómo se diseñó lo que es la fuerza diagonal, se van a realizar los mismos pasos. En este caso vamos a tener que para el estado límite de la fluencia tendremos que nuestra área bruta va a ser mayor o igual de 2.58 milímetros al cuadrado y la sección que propondremos va a ser de 1 por 1 por 1 octavo, siendo nuestra área de 151 milímetros al cuadrado. Para una longitud de 1.5 metros, siendo la longitud de nuestro elemento, también vamos a realizar lo que es la verificación por esbeltez. Y como podremos notar, todas van a ser menores o iguales a 300, verificando nuestro diseño. Siguiente, por favor. En el estado límite de fractura, como ya sabemos, nuestra fluencia va a cambiar, ya no va a ser de 250, si no me recuerdo, será de 400 megapascales. Asimismo, nuestro phi va a cambiar, no será 0.9, sino que será 0.75. Haciendo los cálculos correspondientes, nuestra área bruta será 2.15 milímetros al cuadrado. Correspondiente a esto, vamos a hacer lo que es la proposición de una sección, que va a ser nuestro ángulo de 1 por 1 por 1 octavo. También realizando lo que es la verificación por esbeltez, vamos a corroborar que se encuentra bien diseñado. Siguiente, por favor. En el caso de las viguetas, para la vigueta vamos a diseñar lo que es la brida inferior. De la misma manera vamos a realizar lo que es el diseño por fluencia y por fractura. En este caso vamos a tener un área bruta de 0.48.28 milímetros al cuadrado y como ya dijimos que nuestra área bruta en este caso va a ser nuestra área de diseño, vamos a proponer la sección de 1 por 1 por 1 octavo, que tiene un área de 151 milímetros al cuadrado. Con respecto a la verificación de esbeltez, nuestros valores obtenidos van a ser menores o iguales a 300. Siguiente. Cuando realicemos el diseño por fractura, de la misma manera, claro, cambiando lo que es la fluencia del acero y el phi, obtendremos una área bruta de 0.4023. Esta área bruta, como ya se explicó, es igual al área del diseño. ¿Esto por qué? Porque estamos refiriéndonos a una estructura soldada. Ahora, la sección propuesta será de 1 por 1 por 1 octavo y de la misma manera, cuando se realiza lo que es la verificación por esbeltez, cumple con los requisitos. Ahora le doy paso a mi compañero. Bien, habiendo culminado la parte de lo que es el dimensionamiento, de las propiedades, tanto como los perfiles que se van a emplear, hemos procedido a lo que es la evaluación de nuestro modelo en el SAP 2000, ¿no? Versión 2021. Bien, lo que tenemos aquí en la siguiente imagen es la vista de planta y frente, como se observa, hechos en AutoCAD, y lo que es el modelado de los elementos, ¿no? Los elementos frame dentro del SAP.
Luego hemos procedido de manera... Vamos a resumir esto, cosa que la mayoría de ustedes ya saben no usar el SAP. Vamos a resumir los pasos. Hemos empleado lo que son los materiales y las propiedades. Hemos definido, digamos, para lo que es en una 36. Sí, hemos definido también lo que son los elementos calculados anteriormente, tanto como son los tubos, los perfiles en L, y también hemos considerado lo que son los tendones. En este caso, los tendones vendrían a ser los elementos que ven aquí como en aspa para lograr un mejor amarre, que se veían prácticamente, se llaman correas, algunos llaman correas, otros tendones, más que nada son términos, ¿sí? Bien, luego hemos definido nuestras cargas patrón, nuestras combinaciones. En lo que respecta a nuestras combinaciones, de nuevo, no tenemos que asumir lo que hemos empleado anteriormente para lo que es el dimensionamiento. Hemos tomado el mayor. Para este diseño hemos empleado lo que son para los tijerales. Nos sale mayor carga, entonces hemos empleado esas combinaciones, ¿no? Como se observan aquí. Bien, ahora lo que son las asignaciones de carga. La carga más representativa para nuestro diseño son las cargas de nieve. No hemos analizado lo que son las cargas de viento. Eso no quiere decir que que en la zona no existen vientos. Porque hemos solamente empleado la carga de nieve. La carga de nieve es más representativa en comparación a la otra porque como es una edificación o es un proyecto de un solo nivel, las cargas de nieve representan un mayor porcentaje. Ahora, tenemos que tener una observación. Cuando lo editemos, o mejor dicho, lo modelemos en SAP, tenemos que modelarlo con lo que son elementos membrana, como se observan aquí. Porque si usáramos elementos shell, lo que va a suceder es que las cargas van a ser transmitidas simplemente desde las columnas y no se van a, digamos, no se va a consumir nada las vigas. O en este caso, para este modelo serían vigas, para nuestro caso serían los elementos que son las viguetas, ¿no? No se transmitirían las cargas. Por eso hemos considerado el elemento de membrana en dos direcciones. Aquí está en una dirección. Para nuestro diseño hemos empleado dos direcciones para que trabajen lo que son nuestras viguetas, ¿no? Aquí se observa el cuadro que hemos asignado, ¿no? Que son las cargas de nieve y las cargas de la propia cobertura, ¿no es cierto? Bien. Aquí presentamos cómo sería la deformada de nuestra estructura. Bien, ahora aquí presentamos lo que son los resultados de los elementos frame, ¿no? O sea, las barritas, o los elementos barra. Observamos que en el tijeral, la parte inferior que vendría en las bridas, trabajan en mayor cantidad lo que son atracción, ¿no? Aquí también se muestran, digamos, la disposición de las fuerzas en los demás elementos. Vemos que esta misma estructura se repite de acá hasta el fondo. Tenemos que tener en cuenta que es simétrico en un eje, pero en el otro eje no es simétrico, ¿no? Porque hay dimensiones que varían en la parte del fondo. Aquí tenemos los elementos, los desplazamientos, perdón. Aquí mostramos un cuadro de los desplazamientos más representativos. En el punto número 42, que se observa aquí, que está aquí, con la combinación más grande que nos hemos proporcionado o hemos encontrado, la combinación más grande de cargas, nos arroja una deflexión más o menos de 2 centímetros. Bien, ese punto se encuentra en la parte inferior del tijeral, ¿no? Exactamente aquí. Los demás puntos en esa dirección son los que tienen mayor deflexión. Como sabemos, este trabajo no es un trabajo definitivo. Tenemos que tener en cuenta eso. Este trabajo se puede optimizar. Quizá empleando optimizar tanto el material como, por ejemplo, otros perfiles. Quizá por ahí. Este es un primer vistazo. O quizás agregando más elementos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de deflexión, quizás agregar un elemento vertical por aquí para que la deflexión sea mucho menor, ¿no? Bien. Ahora procederemos con la parte de costos. La parte de costos lo va a explicar la compañera, pero es muy importante también hablar de ello, ¿no? Porque nuestro proyecto
va a ser viable, no tanto, bueno, incluyendo aparte de que sea estable la estructura, que cumpla con los requerimientos de confort térmico, también va a ser muy importante el empleo, digamos, el cálculo de costos, ¿no? Porque nosotros apuntamos a que esto sea utilizado tanto en el Perú, pero mediante las organizaciones como que sean del Estado. O sea, que el Estado vea nuestro proyecto como una forma de mitigar el friaje, ya que el Ministerio de Vivienda anteriormente ha hecho concursos en donde buscaba diseños para viviendas que mitiguen el friaje. Esto es un factor muy importante también, si es que en algún momento queremos propiciarnos o presentarnos ante un concurso. Bien, le doy el paso a mi compañera. Bueno, ahora veamos lo que es el costo de los insumos. Empecemos con el costo del acero empleado. Tenemos que cotizamos la totalidad del acero a un valor de $1 por kilogramo. Esto basado en la empresa RIO Construcciones, disculpen, que trabaja con acero estructural. Hay que considerar que solamente estamos hablando de insumos, nada de mano de obra. Ahora, bien, después de haber metrado toda la estructura, vemos que tenemos 6.772.5 kilogramos de acero, un poco más o casi 7 toneladas, 6.8 toneladas aproximadamente. Tenemos que el número de vigas fueron 14 y hemos considerado el perfil HSS de 4x13 para las columnas. Ahí tenemos un cuadro de resumen de la totalidad del acero, peso por tijerales, viguetas y columnas, su costo en dólares y siendo un costo total de $7.120.8. Hemos cotizado al día 15 de septiembre, en el cual el tipo de cambio es 3.55. Siguiente, por favor. Ahora, el costo de la cobertura. Para la cobertura de techo, tenemos que hemos usado el termotecho TCA PUR y la que tiene un ancho efectivo de 1 metro. Tenemos, si recordamos, tenemos una luz de 9 metros, que en su punto medio es 4.5, y en su superficie inclinada, porque tenemos 18.5 grados, es aproximadamente 4.74 metros. Entonces, considerando los aleros y los espacios que debemos dejar para un techo a 2 aguas, hemos considerado la distancia entera de 5 metros. Como tenemos 9.5 metros a lo largo, también estamos considerando sus espaciamientos tanto para la parte frontal como la parte trasera, entonces consideramos 10 metros, ¿no? Entonces, basado en eso, tenemos 10 paneles para una inclinación y 10 paneles para el otro. Entonces, en vez de eso, nuestra área solicitada es 98.89, ¿no? Considerando el alero, tenemos una cobertura que es una totalidad de 20. Entonces, si nuestro precio de unidad de nuestra plancha de techo es $26, tenemos un total de $520. Ahora, el precio cotizado nuevamente al 15 de septiembre es 3.55 soles. Entonces, en soles, el costo de la cobertura de techo es 1.846 soles. Siguiente, por favor. Ahora doy paso a mi compañera. Haremos el análisis de lo que es el costo de los muros. El costo del muro se cotizó en 17.67 soles por metro cuadrado. El área que calculamos para nuestros módulos son de 150 metros cuadrados, lo que es descontando los vanos. Entonces, teniendo 150 metros cuadrados y 17.67 soles por metro cuadrado, nos saldrá un total de 2.650.5 soles. Ahora, para el costo de los pisos, se cotizó a 31.40 soles la unidad y el área solicitada para nuestro diseño es de 85.5 metros cuadrados. La cantidad de unidades necesarias en nuestro caso será de 106 unidades. Realizando la multiplicación por el costo de la madera, vamos a tener un precio total de 3.328.4 soles. Siguiente, por favor.
Realizando un cuadro resumen de los costos, en acero tendremos un total de 25.278.84 soles, en cobertura 1.846 soles, muros 2.605.5 soles y pisos de 3.324.4 soles, dando un total de 33.103.74 soles. Si realizamos un análisis de costo por metro cuadrado correspondiente a nuestro diseño, tenemos que nuestra área de terreno va a ser 85.5 metros cuadrados, dando un total de costo por metro cuadrado de 387.18 soles. Ahora le doy paso a mi compañero. Finalmente, para concluir nuestra presentación, damos algunas conclusiones. Del diseño en forma manual y el diseño en software SAP 2000, el perfil HSS para tijeral y el perfil L de Villeta son similares entre sí, siendo el valor de la carga de nieve calculada con las ecuaciones de la norma E020 más conservadora que para el ángulo de inclinación. Para lo que es el modelado de la cobertura en el SAP 2000, se usó elementos membrana para que las cargas sean transmitidas tanto de los mismos cobertura, por así decirlo, que lo hemos empleado, hacia las barras, hacia los elementos barra o frame. Y cosa que el elemento shell no lo haría. La deflexión más representativa por carga de nieve es la deflexión más representativa por carga de nieve y peso de cobertura es 2.4 centímetros en el tijeral. Ya. La deflexión más representativa por carga de nieve y por el peso de cobertura es de 2.4 en el tijeral, en los tres tijerales en realidad. La brida inferior trabaja a tracción en todos sus tramos. La brida inferior de los tijerales trabaja mayor a tracción en todo el tramo, ¿no? Que va aumentando tanto de los apoyos o donde están ubicadas las columnas hacia el centro. El costo total de insumos es de 33.103.74 soles, estando por debajo del costo de insumos de una vivienda tradicional. Bien. Este costo es más que nada lo que son los gastos directos, los costos directos, perdón. Está sujeto a modificaciones, tanto de optimización estructural o también optimización de materiales para lo que es la parte arquitectónica, que es también muy importante y es el objetivo, ¿no?, de este trabajo, que se debe mantener lo que es el confort térmico. Bien, espero que les haya gustado esta presentación y nos vemos en una próxima edición. Suscríbanse.